se encuentran el día de hoy? Cuéntenme. ¿Me escuchan? Todo bien por aquí. Ah, qué bueno, me alegro mucho. Entonces, nada, vamos a comenzar el día de hoy nuestra clase. Vamos a ver. Estuvimos trabajando en la clase pasada algunos elementos de la clase, la parte que tiene que ver con Linux. Yo quiero como quiera que revisemos algo. Déjenme entrar por aquí. Aquí estamos. Déjenme ver, que quiero que revisemos algo de las tareas. A ver cómo vamos. Me dan un minuto, lo tengo aquí ya. Aquí está. Un momentito. Pues bien, entonces, como le comentaba, vamos a revisar esto. Tapo. Aquí tenemos, ay, 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 algunos elementos tenemos que chequear. Las prácticas. Aquí tenemos algunas prácticas que ni tantas son. 16, 13, 16, 15, 6 y 3. 10 de enero. Aquí de quienes están aquí ahora, esta práctica, la práctica la práctica más vieja de 157, ¿alguno de ustedes no la ha completado? Aquí está Argeni, D'Angeli, Eddie, Elías, Jamie, Guillermo. Ustedes todos han hecho esta práctica. Realmente parece aún ¿Cómo fue, José Manuel? que si no le realizar ahora, la clase, que a mí no me parece pendiente No se está como entendiendo. Bueno, yo voy a revisarlas todos. A ver, este tema de diciembre complica un poco las cosas, pero eh, esa la hemos dejado abierta hasta hoy, pero veo que nadie más la completó. Dice D'Angeli que la realizó y también Eddie la realizó, Elías. Todo el mundo aquí ha hecho esas prácticas, porque solamente son 16 que han completado. Son prácticas que tienen mucho, están desde noviembre. Entonces, cuánto como que poco, realmente. ¿Mm?
Déjame ver aquí. De esta parte de las evaluaciones, IPv4, IPv6. Aquí ha habido más intentos, fíjense, pero aquí hay 20 intentos, 19 intentos. Eso me da a entender a mí que hay más personas que han hecho las evaluaciones que lo que han hecho la práctica. Hay muchas personas que no han hecho la práctica. Eso llama la atención porque se supone que tanto la misma cantidad de personas que han hecho la práctica son las mismas que han hecho la evaluación. Es decir, que hay personas que han hecho evaluaciones que no han hecho la práctica, pero la práctica hay que hacerla igual. Ujú, ujú, ujú. Es un lío, porque entonces uno, por ejemplo, se ve limitado para el trabajo, porque en este curso te tienen que hacer las prácticas, básicamente. Entonces, de ustedes, todo el mundo ha hecho todas las tareas. María, Manuel, dígame, a ver. Porque te estoy preguntando, porque si ustedes tienen cualquier inconveniente con algo, me dicen y yo les ayudo. Sí, tuve un inconveniente, pero quizás me escucha bien para... Ah, que ha tenido un inconveniente, me dijiste. Sí, por ejemplo, la última... ah, resulta que no sé si usted sabe que cuando usted especifica, por ejemplo, cuando estaba elaborando la práctica, en Party Sí, que cuando yo le cambio el nombre, le doy a check sí, al no colocar el nombre realmente con el que usted le puso por default, no me lo reconoce. Entonces, cuando usted lo va a check, lo que hace que lo pone para que está eso. Usted consciente de eso, ¿verdad? casi no estoy escuchando. Creo que entendí que si tú le pones un nombre diferente al que va en la práctica, te da un error. Exacto, eso es lo que pasa. Usted es consciente de eso. Sí, claro. Sin embargo, Ok, entonces, tú puedes subirla así como quieras. no, que de eso le iba a hablar, que yo la subí. Hay unas cosas que cuando yo incluso le puse una dirección MAC, no, perdón, una dirección IPv6, es Sí, diferente, que hay un asunto que las prácticas son diferentes. No me la reconoció como si yo lo hubiera puesto, lo he estado que también, y aún así lo hice como lo hice la práctica. Lo único que no reconoce es que lo voy a pasar porque no son justamente lo que se han puesto por su lado. sí. No hay problema con eso. En ese sentido, yo no soy perfeccionista. Si, por ejemplo, si ustedes por alguna razón no les sale de que 100%, eso no importa. Porque el proceso técnico siempre conlleva eso mismo un proceso, no tiene que salir de que un 100%. Eso no importa. Y si hay algo que el Yo lo error, que sí me usted, aseguro, no, yo lo que sí me aseguré de que por lo menos que era fin, que era fin, de que los mensajes se mandaran de diferentes digitales. exacto, eso es lo más importante. Porque lo otro, si tú pones un nombre, en verdad, si no se pone a verlo bien, eso es un error del mismo sistema de paquete tracer, que no debería ser. Debería poner un nombre, porque eso es tontería. Tú deberías poner el nombre que tú quisieras. Tu nombre mismo, switcher que se llama José, por ejemplo. Y no debería, pero sí, vea, te tumba punto por eso. Sin embargo, aparte de eso, aparte de ese aspecto, ¿ustedes han tenido algún inconveniente para hacer las prácticas? Si alguna cosa que no entiendan o algo. Porque es que es muy importante eso de aclararlo, porque es que este curso se trata sobre configurar los equipos. Entonces, si hay muy poco, los números tan bajitos. Entonces, José Manuel me dice que dio ese inconveniente, pero sí, es decir, uno quisiera que todo fuera un 100%, pero si no, 100% no importa tampoco. Miren, estas tareas están todas permitidas hasta el día de hoy, pero veremos. Yo voy a chequear a ver eso ya a partir de mañana, a ver cómo resolvemos esa parte ahí.
poco a poco. Entonces, déjame ver. Aquí está el 20 de diciembre. Hasta ahora entonces todo el mundo que está aquí entiende bien, tiene su cuenta creada de Paquete 13. Y si todo el mundo tiene su asunto cuadrado, es decir, tiene toda su información correcta sobre su usuario, puede guardar los archivos, no tiene inconveniente ninguno a ese respecto. Ok, a ver aquí, 15. Bien. Entonces, pues nada, entonces vamos a seguir. Déjeme un momentico, por favor. Parará. Entonces, estamos trabajando ahora. Como quiera, no debo dejar de insistirle en que, como ustedes saben, prácticamente este curso se basa en las redes. Entonces, esa parte de las redes tenemos que darle duro, entenderla bien. Ujú. Entonces, Linux. Déjame ver. Estoy buscando en dónde quedamos. Parece que fue en capítulo 3 que quedamos en la última clase. Tengo que confirmar bien, porque ahí, capítulo 3 de Linux. Estamos viendo todo el concepto de lo que es Linux. A ver, aquí estoy viéndolo. A ver, aquí. Yo sé que estoy. Déjeme ver aquí también algo, por si acaso. Estoy en todo esto al mismo tiempo para ir verificando las tareas, porque ya tenemos que ir cerrando, porque al curso le quedan más o menos 2 semanas ya. Entonces, tenemos que ir revisando esto bien para ir concluyendo y que todo el mundo que esté asistiendo pueda cumplir su objetivo. Déjame ver si hay alguna persona que haya pedido tarea, que no se haya activado o algo. Pararirarar, dame un minutico nada más. Sin audio. Mm, Aquí, en los foros de duda, no hay nada no hay nada pendiente de pedidos. Si estamos al día ahí, todo está resuelto también. Foro de tecnología de la información. Ah, sí, claro, Argeni. Tengo que subir los videos de la clase de la parte de Linux. Yo lo voy a hacer cuando terminemos aquí, dice. Módulo 4, tecnología de información, actividades. Vamos a ver qué es lo que dice aquí. Otto. Ok, está bien, Otto. Muy bien. Voy a poner aquí muy bien, Otto. Entonces, ya está bien. Bueno, vamos entonces. Déjame confirmar.
La parte que vimos última, dos, sí, lo de Linux vamos a subir en un momentico, todo el contenido. 223, la parte de consola de Linux. Y tengo una tarea que le prometí que para la próxima clase voy a tener la tarea montada ya, para que ustedes puedan ver. Entonces, aquí está, 222. Aquí hay unas evaluaciones de Linux que vamos a poner también para que ustedes la puedan hacer. 222. Aquí, modelo de negocio código abierto, 233. Déjeme asegurarme dónde fue que quedamos. Que ahora mismo PC Ubuntu 223. Vimos 223 también. Herramienta de consola. Y eso fue lo último, la parte del shell de Linux. Déjame confirmar aquí. Mm, Esta parte no la vimos, creo que no. Este contenido es un poquito, estoy confirmando aquí. Contenido, ¿por qué será que no lo veo tan claro? El número, la numeración. Ah, Con los shells de Linux. Control F, shell. Ah, mm, Máquina virtual. Herramienta de desarrollo. Esto lo vimos, no me acuerdo yo. Ah, no, esto no lo vimos. La parte de lenguaje compilado e interpretado. C++. Recuérdenme. 224. Aquí fue que quedamos en 224. El usuario, admin, contraseña. Ujú. Ok, vamos a seguir aquí. Entonces, Bourne Shell, C Shell. El shell de Linux, por ser un lenguaje, 223. 223. Eso fue, sí. Vimos 223. Bueno, vamos a seguir entonces. Me da un minutico, por favor. Ok, muy bien. Entonces, me da un minutico. Vamos a poner aquí un contenido que tengo pendiente de ponerle. Y de una vez seguimos con esta parte. Un momento, por favor. Repito, las tareas tenemos que irlas completando ya porque estamos ya que nos faltan un par de semanas. Entonces hay que darle a eso. Y eh, ustedes saben cómo es. La tarea hasta ahora vamos a poner una cuanta tarea de Linux, pero las tareas que son de redes de datos, tenemos que completarlas. No podemos perdernos ahí. Ustedes ven. Yo voy a estar llamándolo ahí para ver más o menos, pero bueno. Entonces, vamos a seguir con la parte del shell de Linux en un momentico. Ahora quiero introducirle un tema que es sobre el switching de redes. Ahora mismo se lo voy a poner para verlo aquí. Me da un minutico nada más. Copiar la parte de switching de redes. Esta vamos a ver un poquito de forma más avanzada. ¿Cómo se hace el switcheo de las redes? El switcheo, ustedes saben que es la parte que tiene que ver con las redes desde el punto de vista de, de la conmutación de la capa 2. Bueno, vamos ahí, vamos al mambo. Nuestro tema.
en este momento es lo que se llama configuración básica del dispositivo. Ese es el módulo 1 de el curso Switching, Routing and Wireless de la versión 7 de Cisco, que es la versión más reciente de Cisco, la última de este año 2020. Los objetivos del módulo son los siguientes. Configuración básica del dispositivo. Configurar dispositivos utilizando las mejores prácticas de seguridad. Título del tema. Configuración de parámetros iniciales de un switch. Configuración de puertos de un switch. Acceso remoto seguro. Configuración básica de un router. Verificar redes conectadas directamente. Los objetivos de estos temas son los siguientes. Cómo configurar los parámetros iniciales en un switch. Configurar los puertos de un switch para cumplir con los requisitos de red. Configurar el acceso de administración seguro en un switch. Configurar los parámetros básicos en un router para enrutar entre dos redes conectadas de forma directa mediante el Command Line Interface. Y por último, verificar la conectividad entre dos redes que están conectadas directamente a un router. 1.1. Configurar un switch con parámetros iniciales. Secuencia de arranque de un switch. Después de encender un switch Cisco, pasa por la siguiente secuencia de inicio de 5 pasos. Paso 1. Primero, el switch carga un programa de autocomprobación de encendido. POST. POST significa, en español, es eso que dice ahí, pero en inglés significa Power On Self Test. Es decir, Power On significa encendido, Self Test significa prueba, autoprueba. Ese procedimiento lo utilizan no solamente los equipos de Cisco, sino todos los dispositivos, un celular, una computadora, todos. Y eso es como usted ve, por ejemplo, una computadora, que hay unos números que van corriendo, y usted se va dando cuenta que esos números que van corriendo es una revisión que está haciendo del equipo. Entonces, si en un momento hay un problema, pam, 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 hay un sonido o algo que impide que siga subiendo el equipo. Eso es lo que se llama el POST. Entonces, ese proceso está almacenado en la memoria ROM. ROM significa Read Only Memory, memoria de solo lectura. El POST verifica el subsistema de la CPU. Este comprueba la CPU, la memoria DRAM y la parte del dispositivo flash que integra el sistema de archivos flash. Ustedes saben que el dispositivo flash es el tipo de memoria de estado sólido que ahora conocemos como, casi siempre la gente, como por ejemplo, le vamos a poner el famoso USB, usa un dispositivo flash. Los discos modernos, discos duros modernos actuales usan dispositivos flash. Diferente a lo que en el pasado eran, todavía se usan esos dispositivos de almacenamiento tipo de disco antiguo, que era con una cabeza y un dispositivo con un motor que da vuelta para buscar información. Entonces, en los equipos Cisco se usa un sistema de almacenaje dispositivo flash, aparte de la RAM, de la ROM y la DRAM. Paso 2. A continuación, el switch carga el software del cargador de arranque. El cargador de arranque es un pequeño programa almacenado en la memoria ROM, en la memoria ROM, read only, que se ejecuta inmediatamente después de que el POST se completa correctamente. Es decir, es un programa que lo que hace es que llama, entonces, la subida a memoria del sistema operativo. Después que el POST da. Es decir, cuando el POST dice, está todo bien, todos los sistemas de hardware están correctos, se carga ese software de arranque que entonces hace el llamado para que suba el sistema operativo. Paso 3. El gestor de arranque realiza la inicialización de CPU de bajo nivel. Inicializa los registros de la CPU que controlan dónde está asignada la memoria física, la cantidad de memoria y su velocidad.
En el paso 4, el cargador de arranque, ese término, que en español es cargador de arranque, en inglés es bootstrap. Se escribe B de bueno, O-O-T, boot, y strap, S-T-R-A-P. Como ustedes vean en inglés, porque así se va a ver muchas veces en inglés, bootstrap es lo mismo que está traducido aquí como cargador de arranque. El cargador de arranque inicializa el sistema de archivos flash en la placa del sistema. Paso 5. Finalmente, el cargador de arranque localiza y carga una imagen de software del sistema operativo iOS predeterminado en memoria y le da el control del cambio al iOS. Es decir, que el cargador de arranque va haciendo el proceso para al final entregarle el control al sistema operativo, al iOS. Ustedes saben que el iOS es como si fuera el Windows o el Linux relacionado a los equipos de Cisco que tratamos aquí, que es los switches y los routers. El comando boot system, configurar un switch con parámetros iniciales. Después de encender un switch Cisco, pasa por la siguiente secuencia de inicio de 5 pasos. Si no se establece esta variable, el switch intenta cargar y ejecutar el primer archivo ejecutable que pueda encontrar. El sistema operativo iOS luego inicializa las interfaces utilizando los comandos Cisco iOS que se encuentran en el archivo de configuración de inicio. El archivo, denominado startupconfig, se llama config.txt y se encuentra en flash. Es decir, que ese archivo, el startupconfig, está en la memoria flash del sistema. Eso es un concepto que, bueno, usted lo retenga. En el ejemplo, la variable de retorno de entorno boot se establece utilizando el comando del modo de configuración global boot system, es el comando. Observe que el iOS se ubica en una carpeta distinta y que se especifica la ruta de la carpeta. Use el comando show boot para ver la configuración actual del archivo de arranque de iOS. Esto lo que me está diciendo es que usted con el comando boot system puede cambiar dónde buscar el archivo. Aquí fíjense boot system, aquí esta es la ruta, fíjense flash en la memoria, 2 puntos, y aquí va ubicando hasta que este último, aquí aparte, este nombre al final, aquí, .mz.bin esto, se refiere al archivo mismo, que está ubicado aquí. Usted lo puede ubicar en otro sitio con el comando, pero por lo pronto ahí está. Comando boot system es el comando principal. Flash, 2 puntos, el dispositivo de almacenamiento, es decir, dónde está ubicado. El dispositivo de almacenamiento significa que está guardado ahí, puede ser en memoria, en disco duro, en cualquier lugar, puede ser en una ruta que esté en la red. Entonces aquí abajo dice, este número C2960 es la ruta al sistema de archivos, donde está guardado. Y por último, la extensión bin siempre va a ser el nombre del archivo iOS. Fíjense cómo, por ejemplo, cuando usted tiene un archivo, extensión .txt, es un archivo, por ejemplo, de texto, o un archivo .xls, es un archivo de Excel. Un archivo .dwg es un archivo de extensión para AutoCAD. Es decir, cada tipo de aplicación, de software, tiene una extensión para los archivos que maneja. En el caso nuestro, para los archivos que son del iOS, la extensión es .bin, B mayúsculo, B de bueno y latina N. Configurar un switch. Indicadores LED de un switch. LED del sistema, SYS, este que está aquí arriba. Muestra si el sistema recibe alimentación y funciona correctamente. Siguiente. LED de fuente de alimentación redundante, RPS. Muestra el estado de RPS. LED de estado del puerto, STAT o status. Cuando está verde, indica que el modo de estado del puerto está seleccionado, que es el valor predeterminado. El estado del puerto puede ser encendido por la luz asociada a cada puerto. Siguiente. LED de modo dúplex del puerto, este de aquí. Cuando el LED es de color verde, indica
que se seleccionó el modo dúplex del puerto. El dúplex de puerto se puede entender por la luz asociada a cada puerto. Siguiente, LED de velocidad del puerto, speed, este de aquí abajo. Cuando está verde, indica que se ha seleccionado el modo de velocidad del puerto. La velocidad del puerto se puede entender por la luz asociada a cada puerto. Y por último, tenemos el PoE. Ese es un puerto ya más moderno. LED de alimentación a través de Ethernet. En inglés es Power over Ethernet o Ethernet. Presente si el switch es compatible con PoE. Indica el estado PoE de los puertos del switch. Este tema del PoE, aquí voy a hacer una explicación. Por ejemplo, si usted conecta una tarjeta, conecta al puerto, a un puerto, una cámara IP, ustedes saben que las cámaras siempre deben ser alimentadas con energía. Una cámara normal, usted la pone, tiene que ponerle junto con la cámara una salida eléctrica. Con esta capacidad del Power over Ethernet, usted puede por el mismo, digamos, enlace que alimenta la data, por ahí también le manda los cablecitos automáticamente para manejar también la potencia de la cámara. Y así pasa con todo, puede decir con el teléfono, con todo lo que usted necesita. Por último, el botón modo se utiliza para moverse entre los diferentes modos, Stat, Duplex, Speed y PoE. Indicadores LED de un switch. RPS, PoE, estado, duplex, velocidad, PoE. Aquí explica de una forma adecuada cada uno de los estados. Por ejemplo, vamos a tomar uno cualquiera, PoE. Aquí dice que si usted lo ve verde y ámbar alternado, falla en enlace, no corresponde, no seleccionado. Aquí dice RPS, por ejemplo, que si está ámbar, dice RPS en espera o falla. En cuanto al estado, por ejemplo, si está ámbar, dice que el puerto está bloqueado y hay un bucle de prevención. Y si está verde intermitente, dice que está en actividad. Si está verde y ámbar alternado, dice que hay un fallo en el enlace. Es decir, cada color a usted le da una información. Aquí dice, fíjese en el duplex. Si está apagado, significa que está semiduplex. Y si está en verde, significa que está duplex completo. Este es importante, la velocidad del enlace. Si usted ve, por ejemplo, esa parte de velocidad, aquí lo ponen como velocidad, sin embargo es speed, como se debe de ver, fíjense aquí, speed. Entonces, si usted, por ejemplo, en speed está apagado, significa que está apenas 10 megas, que eso, no sé, supongo que casi imposible verlo ahora. Aquí el verde, que todavía está bastante estándar todavía, es a 100 megas. Y si usted lo ve verde intermitente, este LED de speed, de aquí, de speed intermitente, significa que tiene conexión de 1000 megabits por segundo o lo que es lo mismo, 1 giga. Y ahí está. Bueno, ahí está pues el tema de una forma rápida de cómo usted entender que en esta tabla, dependiendo de cómo esté las condiciones del LED que le está mostrando. Recuperación tras un bloqueo del sistema. El cargador de arranque o bootstrap proporciona acceso al switch si no se puede usar el sistema operativo debido a la falta de archivos de sistema o al daño de estos. El cargador de arranque tiene una línea de comando que proporciona acceso a los archivos almacenados en la memoria flash. Se puede acceder al cargador de arranque mediante una conexión de consola con los siguientes pasos. Lo que está explicando aquí es que el cargador de arranque es donde ahí se define dónde buscar los archivos que están en flash. Es decir, tiene la línea de comando que proporciona acceso a los archivos que están en flash. Paso 1, para usted accesar al cargador de arranque, a ese documento, ¿verdad? Conecte un computador al puerto de consola del switch con un cable de consola. Configure el software de emulación de terminal para conectarse al switch. Como sabemos, por ejemplo, un software de emulación es como PuTTY, por ejemplo, o Teraterm, que usted lo instala en su computadora y
coloca el cable apropiado de consola y lo conecta. Debe tener por obligación el software de emulación para que su computadora pueda hacer el trabajo. Paso 2. Desconecte el cable de alimentación del switch. Paso 3. Vuelva a conectar el cable de alimentación al switch. Espere 15 segundos y, a continuación, presione y mantenga presionado el botón Mode, mientras el LED del sistema sigue parpadeando con luz verde. Paso 4. Continúe oprimiendo el botón Mode hasta que el LED del sistema se torne ámbar por un breve instante y luego verde. Después, suelte el botón Mode. Paso 5. The bootloader switch aparece en el software de emulación de terminal en la PC. Las líneas de comando de bootloader admite comandos para formatear el sistema de archivos flash, volver a instalar el software del sistema operativo y recuperar una contraseña perdida u olvidada. Por ejemplo, el comando dir se puede usar para ver una lista de archivos dentro de un directorio específico. Configurar el acceso a la administración de un switch. Para el acceso a la administración remota de un switch, este se debe configurar con una dirección IP y una máscara. Para administrar el switch desde una red remota, el switch debe configurarse con una puerta de enlace predeterminada. Este es un proceso muy similar a la configuración de la información de dirección IP en los dispositivos host. En la ilustración, se debe asignar una dirección IP a la interfaz virtual del switch. Ese se denomina SVI, Interfaz Virtual del Switch, Switch Virtual Interface de S1. La Switch Virtual Interface es una interfaz virtual, no un puerto físico del switch. Se utiliza un cable de consola para conectarse a un PC, de modo que el switch pueda configurarse inicialmente. Aquí lo vemos, que para usted configurar inicialmente, todo esto que está diciendo es, pero en principio usted tiene por obligación que entrar desde una PC directamente al switch. Hay que hacer una observación. Muchos equipos modernos vienen ya con una IP preinstalada. Sin embargo, el concepto tradicional es que usted tiene que, en principio, conectarse por una consola. Si el equipo viene con una IP preinstalada, ya usted puede, con la PC, conectarse a través de la red Ethernet. Sin embargo, como concepto, primero con consola. Después que usted entre con consola, entonces usted configura el switch para poder accesar a él, configurándole la SVI de forma remota, con un IP, desde otra red distante. Eso es todo el concepto. Ejemplo de configuración de Switch Virtual Interface. De manera predeterminada, el switch está configurado para controlar su administración a través de la VLAN 1. Todos los puertos se asignan a la VLAN 1 de manera predeterminada. Por motivos de seguridad, se recomienda usar una VLAN de administración distinta de la VLAN 1. Es decir, cambiar la VLAN 1, que es la que viene tradicional de administración predeterminada, y ponerla entonces en una VLAN nueva. Eso es para asunto de asegurarse que no venga un hacker, alguien y pueda accesar. Paso 1. Configure la interfaz de administración. Desde el modo de configuración de la interfaz VLAN, se aplica una dirección IP versión 4 y una máscara de subred a la Switch Virtual Interface de administración del switch. Nota, el SVI para VLAN 99 no aparecerá como activo hasta que se cree la VLAN 99 y haya un dispositivo conectado a un puerto de switch asociado con la VLAN 99.
Nota, es posible que el switch deba configurarse para IPv6. Por ejemplo, antes de que pueda configurar el direccionamiento IPv6 en un switch Cisco Catalyst 2960 con iOS versión 15.0, deberá ingresar el comando de configuración global SDM, preferir Dual IP v4 and IPv6 default, y a continuación reiniciar el switch. Ejemplo de configuración, tarea. Entonces vamos a ver aquí. La tarea es ingrese al modo de configuración global. Usted pone configure terminal en el switch. Ingrese al modo de configuración de interfaz para la virtualidad. Entonces pone interfase VLAN 99. Configure la dirección IPv4 de la interfaz de administración. Usted pone el comando IP address, la dirección IP que está aquí, que es 172.17.99.11, no tiene que ser esa, sino es una, usted pone 255.255.255.0, que es la máscara. Configure la dirección IPv6 de la interfaz de administración. En este caso, IPv6 address, el número está aquí, terminado en 99, 2.2.1, es la 64, que es la IPv6. Ahora debe hacer lo siguiente: habilite la interfaz de administración. S1, no shutdown. Por último, vuelva al modo EC privilegiado, le da END. Y entonces terminamos con guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio. Copy running config, startup config. Y ya con eso hemos configurado la switch virtual interface, la interfaz virtual, que es la que vamos entonces a trabajar con ella, como VLAN 99. Paso 2. Configure el gateway predeterminado. Si el switch se va a administrar de forma remota desde redes que no están conectadas directamente, se debe configurar con un gateway predeterminado. Nota, debido a que recibirá la información de la puerta de enlace predeterminada de un mensaje de anuncio de router RA, el switch no requiere una puerta de enlace predeterminada IPv6, es decir que es con IPv4 nada más. Las tareas son las siguientes: ingrese al modo de configuración global, configure terminal. Configure el gateway predeterminado para el switch con el comando IP default gateway y la dirección del gateway. En este caso, es la 172.17.99.1. Vuelva al modo EC privilegiado, dándole END. Y entonces, desde ahí, configure guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio. Ustedes saben que eso se hace para que no se pierda en caso de que el equipo se reinicie. Copy running config, startup config. Ejemplo de configuración de switch virtual interface. Paso 3. Verifique la configuración. Los comandos show IP interface brief y show IP v6 interface brief son útiles para determinar el estado de las interfaces físicas y virtuales. La información que se muestra confirma que la interfaz VLAN 99 se ha configurado con una dirección IPv4 e IPv6. Nota, una dirección IP aplicada al SBI, VI, es solo para el acceso de administración remota al switch. Esto no permite que el switch enrute paquetes de capa 3. Claro, es solo para administración remota. Aquí está Show IP Interface Brief. Brief, ustedes saben que es un comando para que ponga de forma breve o resumida información referente a la interfaz IP. En este caso, tenemos aquí VLAN, eso es una interfaz IP porque tiene asignado una dirección IP. Esta dice que está arriba, todo bien. Status down, protocol down. El show IPv6 interface brief, aquí está, todo asignado bien. Es decir, te da información clara de las IP asignadas. En el caso de la IPv4, la asigna usted, y en el caso de la IPv6, el sistema mismo se lo asigna. Laboratorio. Configuración básica de un switch. Aquí hay una práctica donde se deben cumplir los objetivos que se ven ahí. Muy bien. Ahora vamos entonces a entrar a la parte que dice configuración de puertos de un switch.
Jóvenes, díganme cómo van hasta ahora. ¿Pueden hablar ahora? Excelente, excelente. Aún sigue grabando, pero Ah, disculpa, sí, muy bien. Aquí estamos trabajando ahora con la configuración de puertos de un switch. En esta sección vamos, que es la 1.2, a trabajar esta parte de los puertos. Comunicación en duplex. La comunicación en duplex completo, full duplex en inglés, aumenta el ancho de banda eficaz al permitir que ambos extremos de una conexión transmitan y reciban simultáneamente. Esto también se conoce como comunicación bidireccional y requiere lo que se denomina microsegmentación. Las LAN microsegmentadas se crean cuando un puerto de switch tiene solo un dispositivo conectado y funciona en modo duplex completo. No hay dominio de colisión asociado con un puerto de switch que funcione en modo duplex completo. A diferencia de la comunicación en duplex completo, la comunicación en semiduplex es unidireccional. La comunicación en semiduplex genera problemas de rendimiento debido a que los datos fluyen en una sola dirección por vez, lo que a menudo provoca colisiones. Gigabit Ethernet y NIC de 10 gigabit requieren conexiones full duplex para funcionar. En el modo duplex completo, el circuito de detección de colisiones de la NIC se encuentra inhabilitado. Duplex completo ofrece el 100% de eficacia en ambas direcciones, transmisión y recepción. Esto da como resultado una duplicación del uso potencial del ancho de banda establecido. Aquí lo que nos explica es que cuando tú tienes semiduplex, que es un equipo puede solo enviar y al mismo tiempo el otro nada más puede recibir. O el que recibe solo recibe y el que está enviando solo envía. Es decir, no pueden estar enviando y recibiendo al mismo tiempo. Eso significa que te tiene, por ejemplo, 100 megas en semiduplex, en realidad es 50 megas, porque tienen que esperar que uno envíe y otro recibe y viceversa. En el caso de duplex completo, que es lo mismo que decir en inglés, full duplex, hay un 100% de eficacia, porque completamente están al mismo tiempo enviando y recibiendo. También es bueno hacer aquí notar que las velocidades gigabit Ethernet y NIC de 10 gigabit obligan a que sean conexiones de full duplex. No puede haber semiduplex. Configurar puertos de switch en la capa física. Los puertos de switch se pueden configurar manualmente con parámetros específicos de duplex y de velocidad. Los comandos de configuración de interfaz respectivos son duplex y velocidad. Esos comandos de configuración respectivos, que son duplex y velocidad, en verdad, ahí en español no se ven adecuadamente. Tendríamos que verlo en inglés para poder ver cuáles son los comandos reales. La configuración predeterminada de duplex y velocidad para los puertos de switch en los switches Cisco Catalyst 2960 y 3560 es automática. Eso significa que los puertos 10, 100, 1000 funcionan en modo semiduplex o semiduplex o duplex completo cuando están configurados en 10 o 100 megabits por segundo y operan solo en modo duplex completo cuando están configurados en 1000 megabits por segundo, que es 1 gigabit. Eso ya lo habíamos visto a la vez anterior.
La negociación automática es útil cuando la configuración de velocidad y duplex del dispositivo que se conecta al puerto es desconocida o puede cambiar. Cuando se conecta a dispositivos conocidos, como, por ejemplo, servidores, estaciones de trabajo dedicadas o dispositivos de red, la mejor práctica es establecer manualmente la configuración de velocidad y el duplex. Al solucionar problemas de puertos del switch, es importante que se verifiquen las configuraciones de duplex y velocidad. Nota: si la configuración para el modo duplex y la velocidad de puertos del switch presenta incompatibilidades, se pueden producir problemas de conectividad. Una falla de autonegociación provoca incompatibilidades en la configuración. Todos los puertos de fibra óptica, como los puertos 1000 base SX, solo funcionan a una velocidad predefinida y siempre con duplex completo. Esto es lo que nos hace saber lo siguiente. Miren, uno de los problemas más serios y difíciles de determinar en una red es cuando tienen dos dispositivos conectados que están en el switch y que uno no tiene capacidad o tiene solo capacidad de estar semiduplex, half duplex, a mitad, es decir, solo envía, solo recibe, y el otro tiene full duplex. Entonces ellos quieren comunicarse y siempre van a estar en un conflicto, porque el dominio de colisión va a estar siempre chocando, pam, pam, pam. Entonces vas a ver que tu red va a bajar de rendimiento. Sin embargo, no es tan fácil de determinar cuál es el problema. Es decir, que es una buena práctica siempre revisar cuando hay un problema de velocidad, de ejecución en la red. Ver si es que hay un problema con el modo duplex que tienen los puertos. Entonces, por último, en la parte de abajo también importante, como comentario, dice todos los puertos de fibra, como por ejemplo los 1000 base X, solo funcionan a una velocidad duplex completa. Si tú no puedes cambiar velocidad, ni puedes tampoco cambiar el formato duplex. Que sí puedes hacerlo con estos puertos 10, 100.000 que funcionan en modo semiduplex o semiduplex o completo, y se pueden configurar ahí de una forma o de otra. En el caso de la fibra óptica es sencillamente velocidad completa y duplex completo, full duplex. Configurar puertos de switch en la capa física. Vamos a ver ahora cuáles son los comandos en sí. Primera tarea, ingrese al modo de configuración global. El comando es configure terminal. Segunda tarea, ingrese al modo de configuración de interfaz. El comando es interface fast ethernet, en este caso 0/1. Configure el modo duplex de la interfaz. En este caso vamos a poner duplex full. El comando es duplex full. Configure la velocidad de la interfaz. En este caso es speed, es el comando 100. Regrese al modo exec privilegiado, END. O sea, ahora ya hacemos lo último que siempre se debe de hacer en todo proceso, que es guarde la configuración en ejecución en la configuración de inicio. Copy running config, start config. Auto MDIX. Cuando se habilita el crossover automático de interfaz dependiente del medio, se llama Auto MDIX, la interfaz del switch detecta automáticamente el tipo de conexión de cable requerido, directo o cruzado, y configura la conexión adecuadamente. Al conectarse a los switches sin la función Auto MDIX, los cables directos deben utilizarse para conectar a dispositivos como servidores, estaciones de trabajos o routers. Los cables cruzados se deben utilizar para conectarse a otros switches o repetidores. Con la característica Auto MDIX habilitada, se puede usar cualquier tipo de cable para conectarse a otros dispositivos. Y la interfaz se ajusta de manera automática para proporcionar comunicaciones satisfactorias. En los switches Cisco más modernos,
El comando del modo de configuración de interfaz MDIX Auto habilita la característica. Cuando se usa Auto MDIX en una interfaz, la velocidad y el modo duplex de la interfaz se deben establecer en auto para que la característica funcione correctamente. Nota, la característica Auto MDIX está habilitada de manera predeterminada en los switches Catalyst 2960 y Catalyst 3560, pero no está disponible en los switches más antiguos Catalyst 2950 y Catalyst 3550. Para examinar la configuración de Auto MDIX de una interfaz específica, use el comando show controllers Ethernet controller con la palabra clave PHY en minúscula. Para limitar los resultados a las líneas que se refieren a Auto MDIX, use el filtro include Auto MDIX. Como hemos visto, MDIX lo que hace es que permite reconocer si la interfaz del dispositivo, como estamos conectando con otro dispositivo, el cable está conectado, ese cable es cruzado o es directo, para que de forma adecuada el switch se pueda adecuar al tipo de cable que está conectado. Y es una característica que se viene de forma predeterminada en los switches Catalyst 2960 y Catalyst 3560. Pero no está en los dispositivos más antiguos como 2950 y 3550. Entonces también nos explica algo más. Dice que cuando usted utiliza ese comando Auto MDIX en una interfaz, la velocidad y el modo duplex que vimos anteriormente se debe establecer en auto, es decir, se deben poner de acuerdo, para que ellos mismos se pongan de acuerdo. Si no, no funciona adecuadamente la característica. Vamos a ver ahora cómo se haría esto en comandos. Aquí están los comandos de verificación. Tarea. Muestre el estado y la configuración de la interfaz. El comando es show interfaces interface ID. Muestra la configuración de inicio actual. El comando es show startup config. Muestra la configuración actual en ejecución. El comando es show running config. Muestra información sobre el sistema de archivos flash. El comando es show flash. Muestra el estado del hardware y el software del sistema. El comando es show version. Muestra la configuración actual en ejecución. El comando es show history. Muestra información de IP de una interfaz. El comando es show IP interface y después interface ID. O también podemos utilizar para IPv6 show IPv6 interface interface ID. Por último, muestra la tabla de direcciones MAC. El comando es show MAC address table o show MAC address table sin guión entre la MAC y la address. Verificación de configuración de puertos. Seguimos. El comando show running config se puede utilizar para verificar que el switch sea configurado correctamente. De la salida abreviada se muestra en S1, que se muestra de S1, se puede observar la información siguiente. Interfaz fase de net 0.18 configurada con la VLAN 99 de administración. VLAN 99 configurada con la dirección IPv4 172.17.99.11 y con la dirección de máscara 255.255.255.0. Gateway predeterminado establecido en 172.17.99.1. El comando show interfaces es otro comando de uso frecuente que muestra información estadística y de estado sobre las interfaces de red del switch. El comando show interfaces se usa habitualmente
cuando se configuran y se controlan los dispositivos. La primera línea de salida para el comando Show Interfaces, fase del NET 0/18, indica que la interfaz fase del NET 0/18 está activa, lo que significa que está operativa. Más abajo en el resultado se muestra que el modo duplex es full, completo. Ok, herramientas Y la de velocidad es de 100 megabits por segundo. Aquí dice que está full duplex, 100 megabits por segundo. Esa es la información que nos da el comando Show Interfaces fase de NET 0/18. Toda esa información. Problemas en la capa de acceso a la red. El resultado del comando Show Interfaces se puede usar para detectar problemas frecuentes de los medios. Una de las partes más importantes de esta salida es la visualización de la línea y el estado del protocolo de enlace de datos, como se muestra en el ejemplo. El primer parámetro, fase del NET 0/18, está activo. Aquí está. Se refiere a la capa de hardware e indica si la interfaz está recibiendo una señal de detección de portadora. El segundo parámetro, Line Protocol is up, esta parte de aquí, se refiere a la capa de enlace de datos y indica si se reciben los keep alive del protocolo de la capa de enlace de datos. Sobre la base del comando Show Interfaces, los posibles problemas se pueden reparar de la siguiente manera. Si la interfaz está activa y el protocolo de línea está inactivo, hay un problema. Puede haber una incompatibilidad en el tipo de encapsulación. La interfaz en el otro extremo puede estar inhabilitada por errores o puede haber un problema de hardware. Segundo, si el protocolo de línea está y la interfaz están inactivos, es decir, los dos, tanto fase de NET 0/18 como Line Protocol, significa que no hay un cable conectado o existe algún otro problema de la interfaz, como por ejemplo que esté dañada la tarjeta. Por ejemplo, en una conexión directa, el otro extremo de conexión puede estar administrativamente inactivo. Es decir, no sería dado shutdown. No sería puesto el comando no shutdown, que esté shutdown. Si la interfaz se encuentra administrativamente inactiva, se inhabilitó manualmente en la configuración activa. Es decir, se emitió el comando shutdown. También puede ser que no se haya emitido el comando no shutdown o se haya puesto shutdown. El hecho de que eso significa que cuando está de forma administrativamente inactiva, que es con el comando shutdown. El resultado del comando Show Interfaces completo muestra contadores y estadísticas para la interfaz fase del NET 0/18, como se muestra a continuación. Aquí está el comando Show Interfaces fase del NET 0/18. Aquí dice que hay 0 runs, 0 yanks. Acuérdense que runs y yanks se refiere a cuando hay en el runs colisiones, y yanks es cuando pasa de una cantidad, me parece que de más de 1300 bytes. Aquí 3 errores de input, 3 reset, 0 frames, 0 overrun. Aquí está toda la información, es importante. 8 output errors, 1790 colisiones, 10 interface resets, 235 late collisions. Muy importante. Algunos errores de los medios no son lo suficientemente graves como para hacer que el circuito falle, pero causan problemas de rendimiento de la red. La tabla explica algunos de estos errores comunes que se pueden detectar con el comando Show Interfaces. Tipo de error: errores de entrada. Cantidad total de errores. Incluye los recuentos de fragmentos de colisión.
de fragmentos gigantes, de los que no están almacenados en buffer, de CRC, de tramas, de saturación y de ignorados. Fragmentos de colisión. Paquetes que se descartan porque son más pequeños que el tamaño mínimo. Esos son los runs. De paquete para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga menos de 64 bytes se considera un fragmento de colisión. Fragmentos de gigantes. Esos son los giants. Paquetes que se descartan porque superan el tamaño máximo de paquete para el medio. Por ejemplo, cualquier paquete Ethernet que tenga más de 1518 bytes se considera un fragmento gigante. Si vemos aquí arriba, en este ejemplo, miren, runs y giants. Aquí, en la explicación, el runt es este, fragmento de colisión, y fragmento gigante es giant o giant. CRC. Se generan errores CRC cuando el checksum calculado no es igual al checksum recibido. Eso significa, el checksum es un número que se genera al salir. Ese mismo número se espera al llegar. Cuando ese número que se genera al salir la data y el que espera, el que recibe, no es igual, ha habido un error en el proceso y hay que retransmitir la información. Entonces eso se mide también con ese comando que está aquí. En este caso aquí hay 3 CRC. Errores de salida que están por aquí debajo. Output errors. La suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas por la interfaz que se analiza. Miren, el término datagrama, es bueno que ustedes lo tengan claro, es el tipo de data que está en la capa 2. Acuérdense que todo aquí es capa 2 porque esto es switch. Y datagrama generalmente es cuando se trata de UDP. Pero datagrama es en la capa 2. Entonces esos son errores de salida. Colisiones. Cantidad de mensajes retransmitidos debido a una colisión de Ethernet. Aquí lo vemos. En este caso, en esta imagen de salida que nos muestra, tenemos 1790 colisiones. Colisiones tardías. Una colisión que ocurre después de que se hayan transmitido 512 bytes de la trama. En este caso, aquí está. Late collision. Ha habido bastante, 235 late collision. Errores de entrada y salida de la interfaz. Input errors. Indica la suma de todos los errores en los datagramas que se recibieron en la interfaz que se analiza. Estos incluyen los recuentos de fragmentos de colisión, de fragmentos gigantes, de los que no están almacenados en buffer, de CRC, de tramas, de saturación y de ignorados. Los errores de entrada que se informan con el comando show interfaces incluyen lo siguiente. Run to frame, eso lo habíamos visto ya. Las tramas Ethernet, que son más cortas que la longitud mínima permitida, de 64 bytes, se denominan runt. La NIC en mal funcionamiento, por ejemplo, es la causa habitual de las tramas excesivas de fragmento de colisión, pero también pueden ser debido a colisiones. Giants. Las tramas de Ethernet, que son más grandes que el tamaño máximo permitido, se llaman gigantes. CRC errors. En las interfaces Ethernet y serial, los errores de CRC generalmente indican un error de medios o cable. Las causas más comunes incluyen interferencia eléctrica, conexiones flojas o dañadas, o cable incorrecto.
Si aparecen muchos errores de CRC, hay demasiado ruido en el enlace y se debe examinar el cable. También se debe buscar y eliminar la fuente del ruido. Output errors es la suma de todos los errores que impiden la transmisión final de los datagramas por la interfaz que se analiza. Los errores de salida que se informan con el comando show interfaces incluyen lo siguiente: colisiones. Las colisiones en operaciones real duplex son normales. Sin embargo, nunca debe observar colisiones en una interfaz para la comunicación en duplex completo. Colisiones tardías. Una colisión tardía se refiere a una colisión que ocurre después de que se han transmitido 512 bytes de la trama. La longitud excesiva de los cables es la causa más frecuente de las colisiones tardías. Otra causa frecuente es la configuración incorrecta de duplex. Resolución de problemas de la capa de acceso. Para solucionar los problemas que implican que no hay conexión o una mala conexión entre un interruptor y otro, sigue el proceso general que se muestra en la figura. Ahí te dice, pues, from el comando, es decir, ejecute el comando show interfaces. Entonces verifica si está arriba o no, es decir, la parte de hardware. Si está arriba, verifique si hay algún tipo de indicaciones de problema de ruido o EMI. Si es así, es decir, interferencia electromagnética o ruido. Verificar que esté adecuadamente seteado el duplex en ambos extremos. Eso es en caso de que esté arriba y haya problemas. Si no está arriba la interfaz, entonces verifica que esté encendido, verifica los cables y conectores si están dañados o no, y verifica la velocidad, si está adecuadamente configurada en ambos extremos. Más abajo, si ya hemos superado esta etapa, si el problema está resuelto, entonces dice aquí bien. Si no está resuelto, dice documente el trabajo hecho y escale el problema. Eso es un procedimiento estándar para resolver averías de la capa de acceso. Entonces ahora vamos a entrar aquí a la parte de acceso remoto seguro. Ahora estamos entrando a la parte que se denomina acceso remoto seguro. Funcionamiento de Telnet. Telnet utiliza el puerto TCP/23. Es un protocolo más antiguo que utiliza la transmisión de texto sin formato segura, tanto de la autenticación de inicio de sesión, nombre de usuario y contraseña, como de los datos transmitidos entre los dispositivos de comunicación. Un actor de amenazas puede monitorear paquetes usando Wireshark. Por ejemplo, en la figura, el actor de amenazas capturó el nombre de usuario admin y la contraseña CCNA de una sesión Telnet. Aquí nos explica que la sesión Telnet no es segura. Un actor de amenaza sería un hacker. Un hacker en principio no tiene que ser un hacker malo, pero un hacker criminal que busca cometer un crimen. Aquí en español le llaman actor de amenazas. Entonces, aquí en este caso, él pudo obtener, viene aquí CCNA y el usuario, y ya con eso él puede acceder a la red. El Wireshark no es más que un programa que usted corre en su computadora que le permite ver de una forma clara y directa todos los elementos que están en la red. Se hace un Telnet, esos elementos no están encriptados, entonces por esa forma se pueden fácilmente verificar. La contraparte de Telnet, es decir, que hace lo mismo de forma segura, se denomina SSH. Significa Secure Shell, SSH. Es un protocolo seguro que utiliza el puerto 22. Recordemos que el Telnet usa el puerto 23. Proporciona una conexión de administración segura, encriptada, a un dispositivo remoto.
El SSH debe reemplazar a Telnet para las conexiones de administración. SSH proporciona seguridad para conexiones remotas mediante el cifrado seguro cuando se autentica un dispositivo, nombre de usuario y contraseña. Y también para los datos transmitidos entre los dispositivos que se comunican. La figura muestra una captura de Wireshark de una sesión SSH. Proporciona una conexión de administración segura, encriptada, a un dispositivo remoto. Sin embargo, a diferencia de Telnet, con SSH, el nombre de usuario y la contraseña están cifrados. Yo no sé. Ahí se ven igualitos, pero están cifrados. Por aquí está admin, xten, SSNA, se nota. Aquí debajo, abre de arriba. Parece que la imagen aquí pusieron la misma. Pero en realidad se ven, cuando usted lo hace, en realidad se ven encriptados. Para habilitar SSH en un switch Catalyst 2960, el switch debe usar una versión del software iOS que incluya características y capacidades criptográficas cifradas. Utiliza el comando show version en el switch para ver qué iOS está ejecutando el switch. Un nombre de archivo de iOS que incluye la combinación K9 admite características y capacidades criptográficas cifradas. El ejemplo muestra la salida del comando show version. Esta show version, si podemos ver la K9, en este caso nos dice que admite capacidades encriptadas, el nombre del iOS. Aquí dice C2960, software C2960, LAN base K9, aquí está, K9. Significa que esta versión del iOS que este switch tiene permite que podamos utilizar SSH. Si esa denominación de K9 no está dentro del nombre, significa entonces que tenemos que usar por obligación Telnet. Eso se logra verificar con el comando show version. Antes de configurar SSH, el switch debe tener configurado como mínimo un nombre de host único y los parámetros correctos de conectividad de red. Paso 1. Verifique la compatibilidad con SSH. Use el comando showIP SSH para verificar que el switch sea compatible con SSH. Si el switch no ejecuta un iOS que admita características criptográficas, este comando no se reconoce. Paso 2. Configure el dominio IP. Configure el nombre de dominio IP de la red mediante el comando IP Domain Name Global Configuration Mode. Paso 3. Genere pares de claves RSA. La generación de un par de claves RSA activa automáticamente SSH. Use el comando CryptoKey Generate RSA Mode de configuración global. Nota: para eliminar el par de claves RSA, use el comando CryptoKey Zeroize RSA del modo de configuración global. Después de eliminarse el par de claves RSA, el servidor SSH se deshabilita automáticamente. Paso 4. Configure la autenticación de usuario. El servidor SSH puede autenticar usuarios localmente o usar un servidor de autenticación. Para usar el método de autenticación local,
cree un par de nombre de usuario y contraseña con el comando username secret password en modo de configuración global. Paso 5. Configure las líneas BTY. Habilite el protocolo SSH en las líneas BTY utilizando el comando de modo de configuración transport input SSH. Use el comando line BTY del modo de configuración global y luego el comando login local del modo de configuración de línea para requerir la autenticación local de las conexiones SSH mediante la base de datos de nombres de usuarios locales. Paso 6. Active SSH versión 2. De manera predeterminada, SSH admite las versiones 1 y 2. Al admitir ambas versiones, esto se muestra en la salida como compatible con la versión 2. Show IP SSH. Habilite la versión de SSH mediante el comando de configuración global IP SSH versión 2. Verifique que SSH esté operativo. En las computadoras se usa un cliente SSH como PuTTY para conectarse a un servidor SSH. Por ejemplo, suponga que se configura lo siguiente. SSH está habilitado en el interruptor S1. Interfaz VLAN 99, SVI. Con la dirección IPv4 172.17.99.11 en el switch S1. PC1 con la dirección IPv4 172.17.99.21. Mediante un emulador de terminal, esto es un software tipo PuTTY, inicie una sesión SSH a la dirección IPv4 SVI VLAN de S1, que es esta de aquí arriba, esta dirección. Desde PC1, cuando esté conectado, se solicita al usuario un nombre de usuario y una contraseña como se muestra en el ejemplo. Aquí como está, miren aquí, el usuario y el paso. Como se muestra en el ejemplo. Con la configuración del ejemplo anterior, se introduce el nombre de usuario admin y la contraseña CCNA. Después de ingresar la combinación correcta, el usuario se conecta a través de SSH a la interfaz de línea de comando CLI o en inglés Command Line Interface en el switch Catalyst 2960. Ahí están los pasos. Verifique que SSH esté operativo. Para mostrar los datos de la versión y de configuración de SSH en el dispositivo que configuró como servidor SSH, utilice el comando show IP SSH. En el ejemplo, se habilitó la versión 2 de SSH. Aquí está, show IP SSH. Fíjense que aquí se ve SSH Enabled versión 2. Show SSH, aquí está. No se ve connection running. Bueno, muy bien. Hay un paquete tracer donde se establece que se van a hacer los siguientes objetivos. Contraseñas seguras, cifrar las comunicaciones, verificar la implementación de SSH. Excelente. Aquí entonces entraríamos a la configuración básica de un router. Bueno, jóvenes, hasta aquí la vamos a dejar el día de hoy. Déjenme entonces
aquí mostrarles lo que les puse en la plataforma. Aquí hemos actualizado el contenido de Linux que hemos visto ya. Vamos a concluir el módulo 2 en la próxima clase. Hemos visto el módulo 1 completo, aquí está. Lo pueden observar. Vamos a hacer unos ejercicios ya en la próxima clase. El módulo 1 completo, aquí está. Igual que también está hasta el módulo 2, 2, 3. Ya vimos eso la clase pasada. Ahí tiene que ver con el asunto de Linux, la interfase CLI, las diferentes denominaciones de Linux que tenemos, la diferencia que hay entre Windows y Linux, por qué Linux se utiliza sobre todo para asuntos técnicos diferente a Windows, y es básicamente porque es de código libre. Entonces pueden estudiar esto para que estemos preparados para hacer un cuestionario para la próxima clase sobre esto de Linux. Si tienen alguna inquietud o algo me dicen, recuerden, como siempre comenté hace un rato, que deben hacer todo lo posible por las tareas que están ahí pendientes. Y voy a revisar y voy a llamar, o sea, que no hayan completado. Y tienen cualquier tipo de situación que no les esté impidiendo hacer la tarea, pues me avisan y yo les ayudo. Pues nada, pues mucho gusto y quedamos hasta el próximo miércoles. Que a todos les vaya muy bien en el resto del día. Bye bye.